Cordial saludo. 9 de junio, viernes de la novena semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre lo escuchaba a gusto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido meditando en estos días sobre las preguntas, algunas muy sinceras, otras preguntas que buscan tentar a Jesús, como fue el caso de los saduceos. Ayer aquel hombre que le preguntaba a Jesús sobre el mandamiento superior. Y hoy vemos que es Jesús quien hace preguntas. Diría Augusto Jorge Curie, en sus libros Análisis de la Inteligencia de Cristo, que Jesús mueve a sus oyentes a pensar. Un buen maestro no es el que da todas las respuestas, sino el que estimula la mente para que se haga preguntas y pueda por sí mismo ir buscando las respuestas. Y eso es lo que hace Jesús. Jesús pregunta, cuestiona, mueve la mente para que sus oyentes vayan interesándose por aquellos temas que Jesús quiere dejarles en evidencia. En este caso, el mesianismo, su mesianismo. ¿Cómo es posible entonces que se diga que el Mesías es hijo de David si el mismo David lo reconoce como el Señor? Entonces, esto lleva a que ellos se cuestionen a qué Mesías están esperando. ¿Quién será ese Mesías? Y en últimas, la intención de Jesús es que descubran que es Él, el Mesías. Pero ya todos conocemos el desenlace de la historia. Y es importante para nosotros recordar, ese Mesías, Jesucristo el Señor, es verdadero hombre. Y como verdadero hombre es descendiente del rey David. Y sin embargo, es verdadero Dios. Por eso David lo llama Señor. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y así lo profesa nuestra fe. Muchos judíos siguen esperando al Mesías, pues no reconocieron a Jesús como tal. Y la pregunta para nosotros sería: ¿reconocemos a Jesucristo el Señor, vivo y resucitado, verdadero Dios y verdadero hombre, como el Mesías, el Salvador? Y digo que esa pregunta vale la pena hacerla porque con estos tiempos tan confusos, con tantas dificultades a nivel político, económico, cultural, en medio de tanta injusticia social, tanto desorden moral, tanta corrupción, muchos dicen,
ya mi Dios debería mandar fuego y acabar con todo. Pero ¿por qué será que Dios permite tanta cosa? ¿Por qué no llegará un líder que ponga orden y ya que... Y todos, de una manera muy humana, pensamos siempre es en acabar con el que consideramos el enemigo. Y los cristianos católicos tenemos una gran responsabilidad. Dios no hace lo que nos corresponde a nosotros. Y Dios nos ha dado inteligencia, voluntad y libertad para tomar decisiones. Y si nosotros reconocemos a Jesús como el Mesías, entonces debemos estar constantemente doblando rodillas ante el sagrario, ante Jesús Eucaristía vivo y resucitado, pidiéndole que nos ayude y nos fortalezca para poner orden, para aportar paz en medio de tanta guerra, amor en medio de tanto odio, para ser promotores de la verdad en medio de tanta mentira. Es decir, para vivir conforme a la voluntad de Dios en un mundo y en una sociedad que va en las corrientes del maligno. Y no es acabando con fuego, no es deseando la destrucción del otro, sino esperando con paciencia su conversión, dando testimonio del amor de Dios, un amor que tiene que tocar corazones y cambiar realidades. Si decimos que Jesucristo es el Mesías y no doblamos rodillas, no oramos, no nos acercamos a la palabra de Dios, no somos sacramentales, especialmente de Eucaristía y de confesión frecuente, pues somos unos mentirosos. Entonces, ¿qué tipo de Mesías nos sirve? Si ya el Mesías, Jesucristo, el Señor, nos ha revelado al Padre, si nos ha regalado su Espíritu Santo, la tarea ahora es nuestra, con su auxilio y con su gracia, pero es responsabilidad nuestra. Y otro detalle de este texto de hoy es que una muchedumbre numerosa lo escuchaba con gusto. Y es que es muy rico escuchar hablar a alguien con autoridad, que conoce de un tema, que tiene un tono agradable. Pero mucha de esa gente que lo escuchaba con gusto es la misma gente que luego estaba gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces, la experiencia cristiana no se puede quedar en escuchar las buenas predicaciones, en entretenernos escuchando a algunos sacerdotes que hablan muy bueno, oyendo a los grupos de oración carismáticos donde se aplaude, se canta, se danza, porque terminamos en una religión de entretenimiento. Y la experiencia cristiana no es entretenimiento. La experiencia cristiana es que así como escuchamos con gusto a Jesús, somos obedientes a su palabra. Tratamos que eso que Él nos dice toque y transforme nuestro corazón. Vuelvo a hacer la pregunta que he hecho en muchas de las reflexiones. ¿Por qué con tantos cristianos en el mundo, dígase católicos y no católicos, el mundo está como está? O sea, si nosotros viviéramos el Evangelio de Jesucristo un poquito, el mundo sería diferente. Nos falta conversión a todos. Nos falta humildad a todos. Nos falta reconocer a Jesucristo el Señor, el Verbo hecho carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros, hecho Eucaristía, hecho pan, hecho alimento, como el Mesías, el Dios, el todo, el Rey, el amor de los amores,
que no se queda en un discurso romántico, sino que exige un cambio de vida, exige compromiso. Entonces es hora de poner manos a la obra. Si creemos en Jesús y en su Evangelio, si nos alimentamos de su palabra y de la Eucaristía, empezar a transformar el mundo. No podemos dejarle la tarea a otros. Y una vez más, uno siente vergüenza cuando muchos políticos se declaran cristianos o se declaran católicos y ver todo lo que hacen. Ser cristiano y ser católico no es una etiqueta, tiene que ser un estilo de vida. Y no es para decirse, es para demostrarse con el testimonio. Permitamos que Jesús el Mesías nos cuestione. Y para que Él nos cuestione debemos acercarnos a la Sagrada Escritura. Acerquémonos a ella, acerquémonos a Él. Permitamos que nos cuestione y de una vez aceptemos la invitación a cambiar, a ser mejores personas, a dejarnos guiar por su Divino Espíritu. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación mía. Feliz día, que el Señor les bendiga.